Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. El reciente fraude inmobiliario de la compañía AJP abrió un debate sobre la necesidad de una política de vivienda con sentido social y no solo como instrumento de especulación y como mercancía. Sobre este tema platicamos este día con Juan Antonio González, titular del Instituto Jalisciense de la Vivienda. Gracias por acompañarme. Comenzamos. La necesidad de una política de vivienda con sentido social y no solo como instrumento de especulación requiere de la intervención del Estado para que el derecho humano a la vivienda no se convierta en una mercancía. En el papel, nuestra Constitución señala que en México toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, pero en la práctica, ¿qué mecanismos ofrece el Estado a la población, sobre todo de ingresos medios y bajos, para la adquisición de un bien inmueble digno? Hoy, el costo de la vivienda intraurbana está alejada de los sectores más vulnerables que deben aislarse en zonas inaccesibles y con, a veces, limitaciones en los servicios básicos. La construcción de la línea 4 del tren ligero en Tlajomulco y la remodelación del Parque Solidaridad en Guadalajara son una oportunidad para garantizar este derecho. Sin embargo, ¿cuáles son las capacidades institucionales del Estado para que el mercado deje de especular y se ofrezcan alternativas reales de vivienda social a la mayoría de los jaliscienses? Gracias por acompañarme en este espacio de Perspectivas, un espacio de entrevistas, y el día de hoy también le agradezco mucho que esté con nosotros Juan Antonio González. Él es el arquitecto titular del Instituto Jalisciense de la Vivienda. Bienvenido, Juan Antonio. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a todo el auditorio. Gracias, Juan Antonio. Y me gustaría comenzar con una pregunta a propósito del instituto que presides. Tengo la impresión de que el Instituto Jalisciense de la Vivienda no existe, está desdibujado, o al menos parecería que enfrenta una especie de crisis en donde un derecho humano como política social, como es la vivienda, está en manos del mercado. Tengo esa impresión, Juan Antonio. Mira, precisamente uno de los lineamientos o de las facultades que tenemos en el instituto y el reto tan grande que nos ha dado el gobernador del estado es precisamente que desde el instituto tengamos una política estatal de vivienda. No la hay ahorita. La estamos trabajando, vamos a un 75%. ¿Y cómo la estamos trabajando? Con un elemento básico, un factor de gobernanza. Desde que llegamos en el mes de octubre del año pasado, instalamos el Consejo Consultivo Técnico, que no existía, donde participan todas las universidades, cámaras, asociaciones civiles. Ahí nos acompaña la Procuraduría de Desarrollo Urbano, está el Registro Público de la Propiedad, Colegio de Notarios, y discutimos y debatimos este elemento de la vivienda. Pareciera poco, pero la verdad es una situación que nos ha dolido mucho en los últimos años. Las políticas mal hechas desde hace más de 20 años en materia de la dispersión urbana, mucha vivienda pero donde fuera, sin respetar las contenciones urbanas, sin incentivar en los municipios del interior del estado a que tengan sus instrumentos de planeación correspondientes. Eso llevó a un gran desorden, llevó a que la vivienda, como tú dices, se volviera un elemento mercantilista y no un derecho humano. Hoy día estamos trabajando, nosotros participando y levantando la voz en la Ciudad de México, en los debates del cambio del artículo 4 constitucional, que habla de una vivienda digna. Ya se tiene que ver como una vivienda adecuada, esta vivienda adecuada que desde la ONU nos ha marcado 7 elementos para que sea tal. Juan Antonio, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el trabajo que realiza el instituto en estos momentos para poder garantizar este derecho? Es decir, tengo entendido que por ley ustedes pueden adquirir terrenos, invertir en desarrollos, en donde se pueda construir vivienda social, es decir, vivienda que no cueste 4, 5, 6 millones de pesos como la que está ahorita ofreciéndose en el mercado.
Así es, nosotros tenemos esas facultades, hay patrimonio del instituto, estamos incluso en una investigación. El instituto desde el 2007 sufrió un descalabro por abusos precisamente de su presupuesto y malas decisiones. ¿A qué te refieres? 2007? Por ejemplo, en el tema de cuando se llevaron a cabo las villas panamericanas, tanto a pensiones del Estado como al instituto se extrajeron los recursos de ahí para invertirlos. ¿Cuánto invirtió el IJALBI, me recuerdas? El IJALBI invirtió alrededor de 460 millones de pesos, que hoy se nos convirtieron en una deuda con el Estado de 747 por los intereses y las tasas tan altas que nos dejaron, que hoy día, con buena voluntad política del gobierno del Estado, estamos ya en diálogos para poder reestructurar esa deuda. ¿No les han entregado? Porque las villas ya están comenzando la comercialización. ¿La Villa Panamericana no les han regresado nada todavía? Estamos ya en ese proceso, estamos ya firmando algunas liberaciones de departamentos, porque vamos caminando y nos tienen que regresar el recurso correspondiente. Nos deben alrededor de 900 millones de pesos las villas panamericanas. A raíz de eso... ¿Este año les podrían ya entregar alguna cantidad? Podría ser. Juan Antonio. Esperamos yo esperaría que fueran unos 150 millones de pesos que pudieran llegar, y tendremos que estar en diálogo, como lo hemos hecho con la Secretaría de la Hacienda del Estado, con la finalidad de saber cuánto recurso podemos disponer y cuánto tenemos que abonar a la deuda que tenemos en el Estado. Pues creo que entonces ahí está el punto que te planteaba al principio. Entonces, desde el 2007, con esta inversión, el IJALBI parece que se desdibuja en la política de vivienda en el Estado. Así es, y es lamentable, ¿no? Porque el IJALBI nace con un espíritu que viene desde Fray Antonio Alcalde y Barriga, que fue el primer creador de viviendas de interés social a nivel Latinoamérica, y desde ahí pasa a distintos nombres, ¿no? El Instituto de Bienestar Social y Provipe, ahora ya IJALBI, y la verdad quedaron pendientes incluso muchos elementos de regularización en el interior del Estado, que hoy tenemos una mesa de regularización, más de 5,000 unidades por regularizar, de gente que tiene la posesión, pero aún no tiene su propiedad en un documento. Estamos trabajando ya en ello. Oye, Juan Antonio, estaba viendo, y de acuerdo con los datos del INEGI, alrededor del 40% de la población en Jalisco, poco más creo, no tiene una vivienda propia, es decir, la renta. Es decir, son potencialmente gente que podría adquirir una vivienda. Ustedes en estos momentos, hoy en 2022, ¿qué presupuesto o apoyos tienen para subsidios o para apoyar a la gente y poder adquirir una vivienda? ¿O no hay ahorita presupuesto? Ahorita no hay presupuesto, es lamentable lo que está pasando a nivel federal. Antes se recibía lo correspondiente de subsidios para tener 14,000 unidades en el Estado en proceso. Hoy tenemos 0. Desde el 2000, desde el año 2000 más o menos, 2020, se quedó en ceros totalmente. La política del gobierno federal. La política del gobierno federal. Estrictamente, todo se fue al sureste. ¿Con qué diagnóstico? No lo conocemos. Me llamó la atención que nos invitan a formar parte del Consejo Nacional de Vivienda, donde deberían de salir los diagnósticos correspondientes, y nos damos cuenta que desde el 2014 no sesionaba. Y hoy día levantamos la voz. Me tocó hablar en ese consejo donde estuvieron los distintos secretarios, tanto de SEDATU, estuvo el director de Infonavit, estuvieron incluso el subsecretario de Derechos Humanos a nivel federal. La reunión fue en la Secretaría de Gobernación y les decíamos cómo va a ser posible y qué falta de democracia hay en el país, que nos dicen que no tenemos áreas vulnerables y que no somos objeto de poder satisfacer la necesidad de vivienda. Sin embargo, el gobierno del Estado también subsidiaba, también inyectaba dinero. Tampoco el gobierno del Estado ha inyectado dinero para subsidios. Ahorita actualmente tenemos el gran reto de nosotros empezar a recuperar la cobranza. Antes se llegaba a cobrar 250,000 pesos al año, ahorita llevamos recuperados 7 millones de pesos en lo que va de un año. Es un gran reto el que tenemos, y actualmente estamos en un diálogo permanente con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que es nuestra cabeza de sector, para que con los activos del instituto que tiene ocupados el gobierno del Estado podamos tener negociaciones, no solamente en comodato, sino ya poderlos tomar a cuenta. ¿Esos de 7 deuda. millones de qué los cobran? ¿A qué cobran? ¿Qué cobran, perdón? De ese receso que se dio por la pandemia, de la falta de cobranza a las personas que se les fue asignada una vivienda hace ya varios años y dejaron de pagar. Ya. Ahora estamos ya reestructurándolo, la gente está pagando, estamos recuperando, y con ese recurso estamos incentivando los procesos de regularización para la gente que no lo ha hecho. Juan Antonio, ¿se ha dejado de invertir en la vivienda, digamos, social, popular,
¿O cuál es el estado en estos momentos de la vivienda y la apuesta de los constructores en ese sentido? Mira, es muy lamentable lo que ha pasado porque no se ha estado invirtiendo en vivienda social, se vino abajo. Jalisco no ha dejado de invertir, incluso en la pandemia, pero se fue todo un segmento de nivel medio a nivel alto. Lo que tú decías. ¿Cuánto es una casa de costo medio alto? De medio alto estamos hablando de 1,200,000 arriba. Para arriba. Y estábamos hablando de que la vivienda de 580,000 pesos a 1,000,000 de pesos se dejó de hacer. ¿Por qué? Porque ese subsidio que oscilaba entre 45,000 y 65,000 pesos para las personas equivalía al enganche que se podía dar. Luego viene el tema de la especulación. No hay incentivos normativos ni fiscales que regulen el tema de la especulación. Es algo en lo que nosotros ya estamos trabajando y ahorita te lo platicaré más adelante. Y resulta que eso genera que la vivienda pues no sea negocio para el constructor porque pues ya el suelo contra el costo de la construcción ya no les da. La última vez que hicieron grandes inversiones pues fue en la zona de Tlajomulco, ¿no? Y ve el desastre que Así es. Nos dejaron. En la ¿no? zona metropolitana tenemos diversos ejemplos, más en Tlajomulco fue de los más afectados en temas de dispersión urbana. Es lamentable cómo hoy día tenemos grandes fraccionamientos sin equipamiento, sin infraestructura, sin transporte. ¿Y qué pasa? Se vuelve un círculo vicioso. Está la gente, no puede transmitir porque pues no le pagan lo que debe de ser, no puede arrendar porque no es atractivo irse a vivir para allá y son gentes que lamentablemente pudieron hacer una sola inversión como muchos de nosotros para vivienda en su vida. Oye, Juan Antonio, pero a ver, ¿en realidad es posible encontrar una casa de menos de 1,000,000 de pesos adentro de Periférico? Es muy complicado. Por eso estamos haciendo ejercicios como los que hoy tenemos. Número uno, analizar la vivienda adecuada como tal, poderla llevar a las áreas de contención, incentivar a que los municipios tengan actualizados sus planes de desarrollo urbano. ¿Por qué? Las reglas de Infonavit vienen muy buenas, hay muchos paquetes, estamos acompañando al delegado de Infonavit a las regiones para poder anunciar todos los paquetes que hay. Sí, pero tú puedes acceder a un lote con servicios por 140,000 pesos o 120,000 pesos siempre y cuando esté dentro de un área de contención. ¿Quién la marca? Tus planes de desarrollo urbano. ¿Qué porcentaje de planes hay de los 125 municipios? Mínimo. La zona metropolitana pues los tiene y muchos municipios todavía siguen viendo la planeación como un gasto y no como una inversión. Eso es algo lamentable. Oye, en estos momentos, ¿en dónde hay más demanda de vivienda? ¿En qué áreas de la urbe, en la metrópoli, para ceñirnos ahorita al área metropolitana? Bueno, te podría decir que lo que viene siendo Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque y El Salto es una demanda muy fuerte de vivienda social. Y te podría decir que a nivel regional o a nivel estado, en las zonas donde está el detonante agrícola, ahorita es una alerta de que requerimos vivienda social de manera urgente. ¿A qué zonas te refieres? Estoy hablando en la zona región Valles, en la región Altos, en toda la región de Ciudad Guzmán. Infonavit, con apoyo de los gobiernos, hemos estado impulsando y logramos ya tener una línea de crédito para la agroindustria. Esta línea de crédito es muy buena, pero volvemos a lo mismo. No puedes bajar tu crédito si no tienes tus planes de desarrollo urbano. Y es alarmante porque viene gente del sureste, precisamente, que ahí está la incoherencia, viene gente del sureste a trabajar en la agroindustria, llámese aguacate, llámese berries, llámese agave. ¿Y en dónde los metes? Ha habido casos muy penosos donde los empresarios rentan moteles o hoteles completos para meter a esa gente. Imagínate el caldo de cultivo social que se genera. Es decir, la prosperidad en el tema agroindustrial, con berries, con aguacate, ha generado una demanda de vivienda y de trabajadores en esas regiones que no está atendida. No está atendida. Ahorita lo estamos llevando a cabo. Te pongo un ejemplo. En San Martín de Hidalgo tenemos una acción urbanística que nosotros estamos ya por detonar, posiblemente ya hicimos los proyectos, una inversión para 2 hectáreas que nos daría alrededor de 160 lotes que podemos aportar. En Etzatlán ya tenemos por liberar 72 lotes del instituto que vamos a poner ahí al Infonavit para que ellos traigan una cartera de 490 trabajadores que quieren vivienda. Entonces estamos haciendo acciones con activos del instituto. Oye, me decías ahorita hace un momento que iban a solicitar la regulación en el tema de la especulación para que los precios pues al menos tengan un cierto control. ¿Eso es posible o en qué sentido? Sí, mira, te lo comento, 2 temas. Uno,
que debe de ser impulsar una legislación que está pendiente en el control inmobiliario. Debe de haber profesionales inmobiliarios, debe de haber un control en ese proceso mercantil de la vivienda, debe de haber un control. Y número dos, desde la vista de nosotros, desde la visión de derecho humano, como instituto estamos proponiendo normas e incentivos fiscales, sociales y normativos para que tanto la persona tenga un incentivo social, pero también el empresario no le dé miedo en invertir. Te pongo dos ejemplos. Uno, el diseño urbano que se está llevando a cabo desde el instituto en los márgenes de lo que será la línea 4 del tren ligero, en donde tenemos que impulsar la densificación, una redensificación muy bien lograda, donde haya equipamientos, servicio, mixturas de servicios, todo lo que son parques y una densidad que vaya acorde a lo que nos ha demostrado la pandemia. Las ciudades 15 minutos que se dieron en Europa y que criticaron que iba a haber un contagio masivo. No, y se demostró que una densidad bien planeada, al contrario, bajaron los contagios y no caminas más de 15 minutos a satisfacer tus necesidades. Ese trazo de la línea 4 en Tlajomulco, ¿qué pueden hacer ustedes y qué están haciendo justamente para poder controlar o supervisar ese crecimiento y que no quede en manos del mercado? Porque si lo dejan en manos del mercado, eso va a ser una especulación brutal. Mira, número uno, lo que tuvimos que hacer es nosotros tomar la batuta. Llevamos la dirección de la mesa de vivienda que estaba detenida en el Instituto Metropolitano de Planeación. Llevamos la batuta, desde ahí nos coordinamos también con Tlajomulco, estamos en reuniones periódicas y estamos haciendo el diseño urbano de ese buffer de más de 1 kilómetro lado a lado de la línea 4 para diseñar qué densidades debe de haber, qué usos se deben de consignar. No se divorcia, por ejemplo, la industria ligera, que hay un poquito por ahí, no se divorcia un asentamiento humano irregular que ya fue regularizado. Tenemos que ver todas las posibilidades de vacíos urbanos que hay y cómo diseñarlos. En materia de infraestructura, hidráulica, sanitaria, en tema de equipamiento urbano, tenga que decir parques, escuelas, etcétera. Ya lo estamos llevando a cabo. Y los incentivos, estamos haciendo un diagrama de incentivos fiscales y normativos para que también el empresario vea qué tanto puede lograr en densidades. ¿De cuánto estimas que podría estar, en qué rangos del precio de la vivienda en ese trazo? Bueno, tiene que ser mixto, cara, ¿no? Como te digo, debemos incentivar la vivienda social en un rango entre 600 y 1.400.000 pesos, y también debemos de hacer la mixtura, que eso es el error de las ciudades, dividir a los segmentos sociales. Claro. Hay ciudades como Nueva York que hacen torres y dejan ciertos pisos para vivienda social, donde no la puedes subarrendar, no la puedes rentar por un Airbnb, por ejemplo, ninguna plataforma. Sí. Tienes que incentivar la mezcla y la convivencia social. Entonces, va a haber vivienda social con vivienda media y poder incentivar que todos los equipamientos sirvan a todos, ser una ciudad adecuada. Oye, entiendo que también traen un proyecto en el Parque Solidaridad, que se hizo una inversión ahí en el oriente de Guadalajara muy fuerte, y hay toda una serie de apuestas en torno a ese parque. ¿En qué sentido están trabajando allí? Mira, la política del gobernador, y fue muy sensata, yo desde que estaba como presidente municipal, cuando vimos la inversión, que se lo solicitamos que lo hiciera en el oriente, un gran espacio que es el Parque de la Solidaridad, pues se está generando un parque de primer nivel, una inversión de más de 1.200 millones de pesos, y todavía me tocó a mí gestionar con el gobernador, lo decidió ahí estando en la calle cuando vio las condiciones de la avenida Patria Oriente, y se cambia todo el agua potable, el drenaje y pisos. Fue una inversión de 140 o 160 millones de pesos más. Pero ¿qué repasa? Que la densidad es muy baja. Estamos colindando con la colonia Jalisco, que fue el asentamiento humano irregular más grande a nivel nacional en su momento, pero quedaron muchos vacíos urbanos, entre las mezclas de la tenencia de la tierra particular, la comunal, como los ejidos de Salatitán, y que están en buena voluntad de poder hacer algo con esos vacíos urbanos. Entonces, estamos haciendo un diseño para que los vacíos urbanos, que ya tenemos los levantamientos, generemos esa densidad tan necesaria. Ya tenemos agua, ya tenemos drenaje, tenemos un parque que es suficiente. También con vivienda social. Vamos a apostarle más a la vivienda social en esa zona. Tenemos transporte masivo ya con mi macroperiférico y tenemos líneas de transporte público. ¿Y la idea allí cómo sería? Es decir, ¿entraría a invertir el Instituto Jalisciense? ¿Serían privados o cómo funcionaría? La intención es que tengamos ya esas tierras determinadas con quién las quiera aportar, porque puede ser elegido, que podamos tener una negociación ahí, y también a los particulares. Nosotros tenemos facultades como la inmobiliaria del Estado de asociarnos. Podemos generar un
predio en aportación o podemos recibirlo en aportación y hacer ahí un match, ¿no? Tenemos nosotros dentro del Consejo Consultivo Técnico, nos acompaña la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda, que nos ha acompañado, incluso está con nosotros tallando el lápiz, y los empresarios muy interesados también en invertir en esas zonas, ¿no? Claro. Oye, regresando un poco a Tlajomulco, esta semana, bueno, la semana pasada en Canal 44 publicamos un reportaje muy amplio sobre la vivienda en Tlajomulco y hablábamos de este tema o este espacio denominado el Chernobyl mexicano, sí, cómo no, el Mirador, en la zona de ahí del Mirador, que es un complejo que me llamó la atención, me parece impresionante. Es un complejo de 8 torres de departamentos completamente abandonadas. ¿Cuántas viviendas hay? ¿Cuántos departamentos abandonados hay allí? ¿Y qué pueden hacer ustedes al respecto? Mira, estamos todavía en la cuantificación porque hay algunos que incluso estamos dictaminando que se tendrán que demoler, ¿eh? Estamos muy en comunicación con la gente encargada del ámbito territorial en Tlajomulco. El presidente Zamora y el gobernador nos han dado la instrucción respectivamente para hacer un análisis de vivienda abandonada en Tlajomulco. Ya lo llevamos incluso hasta Sedatu. Es un ejemplo de lo que no se debió de haber hecho Tlajomulco, pero también es un ejemplo de lo que se está restituyendo. ¿Sabes cuántas viviendas abandonadas hay más o menos? Estamos hablando de alrededor ahorita de lo que está incluso con falta de construcción, porque se dieron licencias y no se levantaron esas viviendas. Estamos hablando de alrededor de unas 1,200 viviendas que están ahí detenidas, pero qué bueno, porque no hay infraestructura hidráulica, sanitaria, no hay parques, no hay transporte público. Aquí, ¿qué se está planteando? Hacer un análisis de rescate de vivienda abandonada, pero primero imagínate los gastos que tendríamos que tener para llevar todos los servicios. Estamos hablando de un análisis somero que hacíamos entre 400 y 600 millones de pesos que se necesitarían para poder echar a andar esas viviendas. Seguimos haciendo un análisis no solamente en Tlajomulco, sino en toda la zona metropolitana. Estamos en comunicación con los distintos colegios y la otra vez tuvimos contacto con el Colegio de Urbanistas, donde ellos han avanzado en algunos diagnósticos en materia de vivienda abandonada. ¿Y qué se podría hacer con este Chernobyl mexicano? Es decir, ¿cuáles serían las opciones? Bueno, número uno, llegar a un acuerdo tanto con el dueño de la tierra, que ahorita es una institución bancaria que recogió a raíz de que se vinieron abajo los subsidios, la empresa ya no pudo continuar con el proyecto. Acoge esa tierra el banco, se convirtió ahora en inmobiliaria y el banco quiere venderlo. El problema es que bajo esas condiciones tendría casi mejor que entrarle en una solución integral entre gobierno municipal, gobierno estatal, el dueño de la tierra, y poder generar el cómo sí podemos llevar toda esa infraestructura para que fuera una realidad. Ahorita te lo digo, al mediano plazo no lo veo posible. No hay posibilidades de rescatar ahí. Finalmente, sobre este tema que abordábamos al principio de AJP y la especulación inmobiliaria, ¿cómo funciona el mercado en ese sentido? Es decir, ¿cómo se especula y de qué manera se enriquecen los inversores o los especuladores? Como una vez que nos podamos explicar. Mira, yo te comento en ese sentido y por la experiencia que tengo yo en ese tema, lo que está pasando, y al ver a la vivienda como un elemento mercantilista, y después de la debacle de la vivienda social, después de la problemática económica que estamos teniendo a nivel país, la gente voltea y ve como un recurso invertir en temas inmobiliarios. Válido, sí, desgraciadamente, tienes mucha vivienda, pero no estás satisfaciendo una demanda, que es la vivienda social. Se va a un segmento nivel medio, nivel alto. Yo te platico que la pandemia no bajó la inversión en vivienda en Jalisco, incluso hasta incentivamos nosotros con el Premio Estatal de la Vivienda a las buenas prácticas de los que aguantaron y pudieron seguir invirtiendo. Pero la vivienda de rango medio alto, ¿no? Pero medio alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese segmento es finito, va a llegar el momento en que se acabó. Y lo que está pasando que la gente voltea e invierte, en lugar de meterse a un banco con las tasas de interés que tienen o de sacar su dinero al extranjero, aquí lo invierte, sí, pero las rentas también se suben. Entonces se vuelve un círculo vicioso porque es inaccesible. Este tipo de empresas, al no estar reguladas en materia inmobiliaria, que es algo que ha solicitado mucho las asociaciones promotoras inmobiliarias, que ya tienen algo en el Congreso, ya hay un proyecto, se ha estado impulsando, nadie las regula. Y a raíz de esto, cualquiera es un promotor inmobiliario. Claro. Y ese es un asunto entre particulares y ve lo que está pasando. Fue lo que pasó con AJP, ¿no? Así que empezaron a hacer una serie de promociones. Y se hizo una burbuja ahí inmobiliaria y no hubo una satisfacción hacia quien necesita la vivienda, y al que quiso invertir, ahí se quedó con el problema. Bueno, Juan Antonio González, titular del Instituto Jalisciense de la Vivienda, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este espacio. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, creo que ya está el tema sobre la mesa, la vivienda como un factor
indicador de bienestar social, como una puerta de entrada a otros derechos, educación, empleo, movilidad, es fundamental y en estos momentos, por lo que acabamos de platicar con el titular del IJALBI, en gran medida está en manos del mercado y es una mercancía cuando debería respetarse como un derecho humano según nuestra Constitución. Yo soy Jonathan Lomelí, gracias por acompañarme en Perspectivas, nos vemos en la próxima emisión.